Punto Global es un espacio traído a ustedes por el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, CERI. Punto Global es un espacio traído a ustedes por el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, CERI. Buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Punto Global. Como siempre es un gusto saludarlo como cada semana. Mi nombre es Guillermo Espina, director académico del CERI. Y bueno, nos encontramos esta semana para hablar de uno de los temas más importantes que ha tenido la región, que tiene que ver con uno de los grandes desafíos que tenemos en el mundo. Y por supuesto, como cada semana, vamos a tener una gran invitada que nos va a ayudar a entender esta situación, esta problemática que está ocurriendo, que como ustedes saben en el título vamos a hablar pues de lo que está ocurriendo o lo que acaba de ocurrir en la COP de Brasil de este año 2025, la COP 30. Pero bueno, antes de entrar en materia, estamos visitando nuestra región en los últimos episodios de Punto Global, pues vamos a darle la bienvenida a nuestro equipo de Punto Global para ver cómo están. Hola Donatella, bienvenida a Punto Global. ¿Qué tal, Guille? ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo andan? Bueno, y Joaquín aquí haciendo su debut. Joaquín nos acompaña mucho en la edición del podcast. Si ustedes se quedan hasta el final siempre de nuestro podcast, pues van a escuchar la voz de Joaquín siempre que nos colabora con este proceso tan importante que sin duda sí nos llegaría a ustedes. Entonces, bueno, Joaquín, bienvenido a Punto Global esta semana. Muchísimo gusto a todos. Un placer estar acá y compartir este espacio con ustedes. Bueno, como siempre, muy chévere, muy interesante analizar y ver qué es lo que nos está pasando en el mundo. Vamos a hacer ese panorama y ese recorrido en esa sección que nosotros siempre tenemos. Entonces, bueno, Dona, ¿tú qué nos vas a traer en esta sección de Punto Global que comenzamos siempre con el no tema? Bueno, yo hoy les voy a hablar de Bangladesh, donde, vengo hablando mucho, se ve, de ex mandatarios, donde la ex primera ministra Sheikh Hasina fue condenada a muerte por un tribunal especial en Dhaka, acusándola de crímenes contra la humanidad vinculados a unas violentas represiones que hubo de revueltas estudiantiles que pusieron fin a su mandato en agosto de 2024. Según datos de las Naciones Unidas, las protestas causaron la muerte de al menos 1.500 personas, en su mayoría civiles. Horrible. Pero bueno, este fallo fue dictaminado tras 5 meses de juicio y se anunció en una sesión pública que se transmitió en televisión nacional. Y Hasina, de 78 años, se encuentra actualmente exiliada en India y enfrenta también muchos otros cargos adicionales por asesinatos, desapariciones forzadas y secuestros de la oposición durante su mandato. Junto a ella también, el exministro del Interior, que también se encuentra prófugo, fue condenado igualmente a pena de muerte, mientras que también su ex jefe de policía recibió 5 años de prisión tras declararse culpable y colaborador como testigo del Estado. Pero bueno, tras conocerse la sentencia, las fuerzas de seguridad de Bangladesh reforzaron la presencia policial en Dhaka ante el temor de nuevos disturbios, y Hasina también criticó al actual gobierno de Muhammad Yunus, que es Premio Nobel de la Paz de 2006, y asumió como líder interino tras la destitución. Pero bueno, lo acusó de intentar convertir a su partido, la Liga Awami, en chivo expiatorio e impedirle participar en las próximas elecciones que se vienen ahora para febrero de 2026. Mientras tanto, Bangladesh atraviesa este momento de fuerte inestabilidad política y social, generando un debate político más amplio sobre la violencia estatal y la responsabilidad política. Bueno, Flor, muchas gracias. De hecho, si ustedes escuchan Punto Global y saben seguido, saben que tuvimos un episodio la temporada pasada sobre precisamente lo que estaba pasando en Bangladesh. Entonces tuvimos a Haris Seshasai. Si ustedes nos quieren escuchar, Haris Seshasai es de la India y pues nos estuvo contando ahí muy pegadito de qué es lo que está ocurriendo en Bangladesh. Si quieren, búsquenlo en su plataforma favorita de podcast, busca el episodio número 20 que nosotros tenemos sin duda, y ahí va a poder profundizar un poco en qué era lo que estaba pasando en ese momento. Y bueno, entonces Joaquín, aquí acompañándonos en Punto Global en el no tema. Joaquín, ¿tú qué nos traes como no tema? Yo les traigo un tema que ya hemos seguido aquí en Punto Global y que ahora está más de actualidad que nunca. El pasado 17 de noviembre, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se fue sometido a votación el proyecto que contenía el plan de paz de Donald Trump
para Gaza y que fue aprobado por 13 votos a favor más la abstención de China y de Rusia. Una de las piezas clave de este plan, recordemos, es la creación de una junta de paz provisional que no tiene mucho detalle, de la que no se sabe demasiado, pero que en principio estaría encabezada por el mismo Donald Trump y seguida o en la que colaborarían otros líderes globales como el ex primer mandatario de Reino Unido, Tony Blair, entre otros. Esta junta tendría a su vez la tarea de supervisar una fuerza de paz internacional, si no recuerdo mal el nombre, que tendría control o que tendría la tarea de controlar la franja de Gaza en la parte que hoy en día está manejada por Israel. Esta votación llega en medio de un clima de fuertes tensiones cruzadas entre Hamas e Israel, donde Hamas acusa a Israel de haber asesinado a aproximadamente 300 personas en la franja de Gaza desde el alto al fuego, y a su vez Israel acusa a Hamas de haber asesinado a múltiples soldados en enfrentamientos armados. Además, Hamas se opuso de forma bastante contundente, diciendo que la participación de una fuerza de paz internacional sería una injerencia directa en el conflicto a favor de la ocupación, mientras que Israel celebró, aunque con cautela, esta resolución. Habrá que seguir muy de cerca la cuestión porque las tensiones están al rojo vivo y yo creo que hoy, en estos días, se puede estar jugando el futuro de la franja de Gaza y lo que va a pasar durante los próximos años. Bueno, Joaquín, muchísimas gracias por ese no tema. Sin duda muy interesante, uno de los temas que vamos a tener que estar abordando sin duda aquí en Punto Global y que ha sido poco de atención. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia ya para nuestro episodio, entrar a ver qué es lo que está pasando en la COP30 de Brasil. Entonces, bueno, vamos a comenzar con, como siempre colocamos, viendo este pequeño video para dar la bienvenida a nuestra invitada que nos va a contar sobre esto. Asistentes a la cumbre mundial del clima más importante del año, la COP30. Durante 2 semanas, líderes de distintos países se reunirán con negociadores, expertos y activistas en Belém, la puerta de entrada a la Amazonía. Uno de los temas centrales es cómo adaptarse a un planeta cada vez más caluroso y quién debe pagar el costo. Adelante, Ana. Bueno, esta semana se celebra la COP30 en Belém. La ciudad de la Amazonía brasileña se prepara para recibir a los líderes mundiales en el marco de la Conferencia Climática de la ONU, con el objetivo de aumentar los esfuerzos necesarios para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados y que se presenten nuevos planes de acción nacionales. Para Antonio Gutiérrez, secretario general de la ONU, esta COP debe marcar el inicio de una década de aceleración y resultados en materia climática. Para analizar estos acontecimientos, nos acompaña hoy en Punto Global Florencia Bonano, licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario, coordinadora del Observatorio de Política Exterior de la UNR y analista senior de sostenibilidad en la Bolsa de Comercio de Rosario, especialista en sostenibilidad y cambio climático. Bienvenida, Florencia, muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Es un gusto poder conversar hoy con ustedes sobre un tema tan relevante como es la COP30, que nuevamente se lleva la mirada de todas las tapas internacionales. Sí, increíble, muchas gracias. Para comenzar con nuestras preguntas, ¿nos querés contar un poco primero cuáles son los principales ejes que se están tratando actualmente en esta edición de la COP30? Bien, tenemos una COP marcada por alguna continuidad de temáticas que tienen que ver con, primero, el financiamiento climático, que ya venía un poco desestabilizado o frenado con respecto a la COP anterior, y este año lo que se plantea es el refuerzo de la demanda de más acción, menos negociación y mayor financiamiento. Un tema que, como sabrán, es bastante sensible porque pone sobre la mesa la diferencia entre los países, aquellos países más desarrollados y aquellos países con responsabilidades comunes pero diferenciadas, Y el financiamiento climático también es un tema elíptico porque no viene sucediendo. Si bien vienen habiendo diferentes propuestas a lo largo de las COP, nunca se llega, a un acuerdo conciso para avanzar hacia adelante. Después me parece menester también destacar
que durante esta COP también está la hoja de ruta de Bakú-Belém, que apunta también a movilizar 1,3 billones de dólares anuales para acciones climáticas. Y también dentro de este marco, me parece que hay que prestarle especial atención a una propuesta que viene por parte de Brasil, que tiene que ver con la operacionalización del Tropical Forest Forever Facility, ¿no? Que está bastante negociado, digamos, para que pueda salir por parte de Lula y tiene el visto bueno de sus aliados claves, que consiste en un mecanismo de financiamiento creado para proteger bosques, ¿no? Con enfoque en el largo plazo y también teniendo en cuenta la participación de comunidades locales e indígenas, que no es un tema menor. Por otro lado, tenemos a las, creo yo, las estrellas de esta COP, que son las NDC. Como sabrán, esta COP es muy significativa porque se cumplen 10 años de aquel Acuerdo de París, ¿no? Y un poco el lema tiene que ver con pasar a la implementación, de la ambición, de la acción a la implementación. La buena noticia con la presentación de las NDC, estas contribuciones nacionales determinadas, que se renuevan cada 5 años y que todos los estados partes deben presentar, aumentando sus ambiciones con respecto a mitigación, ¿no? Y sus planes también de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, es que vienen teniendo una buena respuesta y se ha llegado a cubrir el 69% de las emisiones globales. Bueno, Florencia, pues bueno, varios puntos muy importantes que nosotros tenemos y algo que a mí me llama la atención y es como ese contexto, digamos, previo que hubo y es el papel que tienen las comunidades indígenas de la Amazonía y de esas manifestaciones que nosotros vimos el sábado antes de iniciar la COP, si no estoy malo, y bueno, esas semanas de la COP ha habido tensiones, hubo protestas, digamos. ¿Qué ocurre con estas demandas de esas comunidades indígenas? Uno, si tú nos puedes comentar a la audiencia, bueno, ¿cuál es la razón de esa movilización? ¿Por qué se produjo tanta tensión, incluso protestas, choques con las fuerzas? ¿Y cómo se están satisfaciendo esas demandas? Bien, acá a tener en cuenta algunos datos de color que no me parecen menores. Primero hay que tener en cuenta que la Amazonia es el hogar de más de 400 pueblos indígenas, ¿no? Representando esto 3 millones de personas indígenas, ¿no? ¿Y qué pasa? El planteamiento de estas comunidades tiene que ver con haber quedado excluidas de las COP anteriores, ¿no es cierto? En donde quizás la postura ante las movilizaciones era un poco de vamos a tratar, digamos, de contenerlas. En esta ocasión, estas movilizaciones que tienen como objetivo poner sobre la mesa también el reclamo para terminar con los combustibles fósiles principalmente, que es otro tema muy importante del cual ya vamos a hablar, tiene que ver con la situación que viven estas comunidades indígenas, ¿no? Acá también me parece importante destacar que durante esta edición hay más de 900 indígenas acreditados en esta COP30, ¿no? Que es un aumento muy significativo con respecto a las COP anteriores. ¿Y qué vienen a reclamar? ¿Por qué se movilizan? Bueno, porque quieren tener mayor espacio de participación en la COP30, ¿no? Es un poco el lema de estas comunidades, nosotros somos parte de la naturaleza, nosotros nos entendemos con la madre tierra y no puede haber plan de transición, no puede haber plan de inclusión sin que se nos escuche, ¿no? ¿Por qué? Porque estas comunidades indígenas que representan una proporción significativa a lo largo de toda la Amazonia, se quejan ¿por qué? Por las empresas extractivas que no los tienen, digamos, en cuenta. Esto ocasiona también desastres ambientales que repercuten sobre la salud. También por la instalación de empresas mineras, de empresas madereras. Tampoco hay una delimitación de los territorios indígenas que tiene que ver con cuestiones de política y de legislación interna que Lula ha tomado a partir de sus reclamos. Y también con el tema de hidrovía y de agua, ¿no? La contaminación de las aguas que sufren estas comunidades por la instalación de empresas que son pro fossil fuels. De todas formas, el balance positivo es la inclusión de estas comunidades en los diferentes planes, ¿no? Como este que conversábamos anteriormente, que tiene que ver con la operacionalización del Tropical Forest Forever Facility. Empiezan a aparecer en el escenario de las COP las voces de las comunidades indígenas, que no son menores, ¿no? Para alcanzar los objetivos del cambio climático. Adelante, Joaquín.
Sí, yo le quería consultar a acá a la invitada que teniendo en cuenta que estamos a tan solo 5 años de 2030, el horizonte que se planteó la comunidad internacional en los acuerdos de París del 2015, y no parece que se fueran a cumplir los objetivos de baja de emisiones y menor aumento de la temperatura global, o no al menos en gran medida. ¿Podrían plantearse en esta ocasión compromisos que sean más fáciles de cumplir o, en otro sentido, que exista una voluntad real de que se cumplan? Y sumo a esto, si los estados conocen los objetivos que deberían llevar a cabo y la gravedad e implicaciones de no hacerlo, ¿por qué estos objetivos justamente son tan exiguos? Bien, muy buena pregunta, Joaquín. Acá me parece que hay que tener en cuenta también la existencia de un contexto muy diferente en el presente de acá hace 10 años, ¿no es cierto? El Acuerdo de París, estábamos en un momento, digamos, de armonía, de cooperación, cuando se firma este acuerdo, que recordemos es un acuerdo no vinculante jurídicamente, que creo ahí está la primera falencia, es decir, que los compromisos no tienen implicancias jurídicas, por lo tanto, dependen un poco de la buena voluntad de los países. Y en este contexto, digamos, llegando a 2025, me parece que la confianza se ha ido erosionando por parte de los representantes de Estado, del escenario internacional, ¿no? Estamos en un momento donde hay un debate por quién toma las riendas de este liderazgo climático, ¿no es cierto? Me parece importante acá destacar también cuál es la coyuntura donde estamos parados con respecto a 2015. Bueno, tenemos a un Estados Unidos con la segunda gestión del presidente Donald Trump. Donald Trump, si ustedes recordarán anteriormente, en su primera gestión se retiró del Acuerdo de París. Bueno, durante esta segunda gestión lo vuelve a hacer, pero con implicancias diferentes si uno hace una lectura de la política doméstica. Una política doméstica mucho más, digamos, cruenta en torno al cambio climático. Hubo mucho desfinanciamiento en los primeros 3 días de gobierno en tanto a la política climática, hubo un retroceso en tanto a las energías limpias, hubo implicancias de aranceles externos también, desfinanciando principalmente de todo lo que tiene que ver con energías limpias. Es decir, todo lo que se había avanzado en las gestiones de Barack Obama o de Biden en términos de política climática, donde Estados Unidos cumplía otro rol dentro de esta arquitectura internacional, se ha ido para atrás. Y el tema es que está habiendo un efecto contagio, ¿no? De este negacionismo en el escenario internacional. Lo sabemos muy bien que va de la mano del devenir de nuevas ideologías. Entonces, este efecto contagio empieza a ser un poco peligroso y arrastra a otros países, como es el caso de Argentina, que retiró hace muy poquito a su delegación, y como la gran ausencia también de Giorgia Meloni, ¿no? Si bien enviaron un delegado. Y acá también me gustaría destacar que es la primera vez que no hay un delegado de Estados Unidos en una COP. Si bien el anuncio de retirarse del Acuerdo de París estuvo en la gestión anterior, Estados Unidos siguió participando de la CMNUC, de los diferentes espacios de la CMNUC, y en esta instancia, digamos, el mensaje es claro, no va a haber siquiera un delegado. Después, por otro lado, también la Unión Europea, que era un gran líder en aquel 2015, bueno, y sigue siendo, ¿no? Con esta gran apuesta del Green New Deal, este año también estuvo un poco complicado porque hasta los días anteriores al inicio de la COP estaban como en una encrucijada a ver si cuál era realmente los objetivos que iban a presentar. Finalmente los ratificaron, que tienen que ver con una disminución del 55% de sus emisiones para 2035 y un 90% para 2040 en línea con lograr la descarbonización. Y también hay que tener en cuenta que no es menor el rol de China, ¿no? Una China que en 2015 también fue un poco arrastrada por Barack Obama en aquella foto que ustedes recordarán, que a mí me gusta citar mucho porque es como la imagen de la distensión, digamos, y la plenitud de la cooperación climática. Bueno, China vuelve a tomar el desafío, si bien el presidente Xi Jinping no estuvo presente durante esta COP, ha enviado delegados y ya en septiembre la Asamblea General de Naciones Unidas volvió a reafirmar su compromiso para llegar a la descarbonización.
Y acá también hay que compartir un dato que no es menor, que tiene que ver con que, bueno, se puede discutir si China alcanzó o no sus compromisos de emisiones. Este año muchos dicen que realmente los alcanzó y los aceleró y que los podría seguir acelerando para 2035, incluso en un 10% debajo. Entonces, con respecto a, primero, la voluntad de los países, bueno, tenemos como un quiebre a partir también de un vacío de liderazgo. Y yo creo que también es importante eh, marcar la necesidad de que haya una consistencia, ¿no?, de estos compromisos internacionales con la política doméstica, que es a lo que no se está llegando, y también el devenir de los combustibles fósiles, que muchos de sus combustibles fósiles, como es el caso de Argentina, bueno, han aumentado, digamos, su matriz energética y su producción en torno a esta dirección. Entonces hay un tema, me parece, de confianza, el multilateralismo, producto de esta coyuntura que también eh, viene estando debilitado, y bueno, la necesidad de plantear compromisos que sean reales y que sean alcanzables también, porque sabemos que muchos de los compromisos pactados en el Acuerdo de París, al igual que pasa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, bueno, vamos a estar llegando de manera dificultosa a 2030, a 2035, ¿no? Entonces, me parece que es momento, teniendo en cuenta también las COP, que podamos hacer una evaluación de cómo viene funcionando este multilateralismo y la necesidad de, bueno, volver a confiar en lo que nos comprometemos. Buenísimo, gracias Flor. Retomando un poquito unos temas que tocaste recién, este tema sobre todo que los países más potencias de a poco lentamente se van bajando, o todos al mismo tiempo se van bajando de estos compromisos multilaterales. ¿Cómo se termina justificando que al final son los países más pobres los mayores impulsores o responsables de esta crisis climática, que son quienes siguen asumiendo más estos costos y compromisos humanos y ambientales? Sí, yo creo que también volvemos como a un debate del protocolo de Kioto que tenía que ver con quién es responsable de qué, ¿no? Con esas cuestiones estructurales de la economía, de, bueno, vos sos como China, uno de los, el mayor responsable de emisiones, tenés que realizar más esfuerzos, y nosotros como Argentina, digamos que no tenemos eh, tantas emisiones significativas, bueno, ¿a qué nos podemos subir de este barco, no? Cuando los compromisos, digamos, son un poco exigentes para países que estructuralmente, de forma económica, no están a la altura, digamos, de estos objetivos. Y nos pasa también mucho, citando un ejemplo, a nivel doméstico, a nivel federal, cuando uno tiene que hacer un plan, por ejemplo, de medición de carbono, bueno, quizás ya estructuralmente te vas a dar cuenta que no podés, digamos, alcanzar los objetivos del Acuerdo de París porque están pensados para las condiciones o las magnitudes de los países desarrollados. Entonces, me parece que hay que volver también a dialogar de esto, pero no desde un dedo acusador de quién hace qué, no, sino a través de la cooperación, ¿no? Por eso también un poco el sentido de las propuestas del financiamiento climático, de poder llevar adelante proyectos, digamos, aquellos países que tienen un recorrido ya más largo, ¿no? Que puedan también contribuir a la causa y cumplir los objetivos, cooperando con otros países que quizás están un poco más lejos. Bueno, Flor, retomando también algo que tú nos contabas y creo que es muy importante para entender, digamos, cómo se han desarrollado esas COP, nos hablabas un poco de esa transición de la COP 29 en Bakú hacia la COP 30 en Brasil, ¿no? Y de estos acuerdos que se han realizado. ¿Podrías comentarnos un poco como qué avances desde lo que ocurrió en la COP anterior, COP 29 en Bakú, a esta COP 30 se han logrado en este tiempo o qué cosas quedaron pendientes al respecto? Bien, bueno, me parece importante también destacar respecto de la COP anterior hacia esta, el plan de reducción de emisiones de metano. Bien, que estaba en borrador el año pasado, este año se logró presentar un informe global muy completo realmente, evaluando cuál fue el progreso de estas emisiones, que muestra avances, pero también subraya que hace falta, ¿no?, acelerar las metas de reducción para alcanzar los PICs de acá a 2030, ¿no es cierto?
Después, en términos también de transición energética justa, me parece que, bueno, viene habiendo una congruencia de estos temas, viene siendo algo muy importante el tema de la transición. Y este año, uno de los destacados tiene que ver con una declaración ministerial en la cual se avanzó para limitar el aumento a 1,5 grados Celsius, ¿no? Junto al lanzamiento también de una plataforma que se llama Desrisking para volver más eficiente también la energía en el tema transporte, bueno, que sigue siendo, digamos, uno de las grandes deudas para seguir repensando cómo reducir las emisiones desde ese sector. Y también me parece interesante destacar que este año vuelven a tener también, digamos, énfasis el tema de los combustibles sostenibles, más sintéticos, vinculados a lo bio, y este año en relación a eso se lanzó el plan Belén.4 para cuadriplicar el uso de combustibles sostenibles justamente. Y después hay que pasar a un tema que tiene que ver con la adaptación, que no es menor, que es también un tema con gran deuda pendiente a nivel internacional, y por ahí también es lo que hay que volver a hacer doble clic, ¿no? Porque si bien en mitigación venimos teniendo como balance, podría decir, me animo a decir, más acciones, en adaptación falta todavía mucho camino que recorrer. Y en este sentido, se está impulsando también este año el Beat the Heat Implementation Drive, que es una iniciativa que tiene que ver con ayudar a ciudades para adaptarse a los calores extremos con soluciones basadas en la naturaleza. Empezamos a ver también que antes, si bien se mencionaban, empieza a haber también una hoja de ruta vinculadas a soluciones basadas en la naturaleza. Y también el uso de las tecnologías, ¿no? Eh, en este contexto donde no somos ajenos como humanidad al desarrollo de las nuevas tecnologías y bueno, cómo vamos a replantear su uso de una forma que sea amigable con la naturaleza. Y también vuelvo a destacar una cuestión que aparece en esta instancia, que antes no estaba puesta sobre el diálogo de la comunidad internacional, que tiene que ver con la participación de las comunidades indígenas en estas COP, ¿no? Que me parece relevante porque venimos también de un contexto donde viene habiendo una baja también en términos de participación de la sociedad civil en estas temáticas, no por falta de desinterés, sino porque se vienen priorizando otras temáticas en este paradigma tan volátil, tan ambiguo, tan complejo y tan incierto. Adelante, Joaquín. Quería volver un poco tal vez a algo que tocó por encima aquí la invitada, que es las posturas de los distintos países y en particular de nuestra región. En concreto sería que, cuáles son las posturas de cada una de las... Y, y bueno, y qué oportunidades, qué opiniones han emitido y qué se está planteando aquí. Bien, nosotros tenemos una posición, digamos, el sur global, el denominado sur global, sabe actuar en bloque cuando va a tomar una respuesta, ¿no? Acá tenemos a Brasil, que en esta instancia se posicionó como líder, un país también que viene ubicándose como un país emergente que está muy comprometido con el cambio climático, más allá de algunas paradojas que pueda encontrar en sus posturas, pero que en términos generales tiene que ver más que nada con tratar de considerar estas cuestiones de responsabilidades comunes, pero diferenciadas en torno a cuestiones vinculadas con la adaptación, con el financiamiento. Muchas veces pasa que si bien los países tienen mucho desarrollo en términos de política doméstica, como es el caso, por ejemplo, de Colombia, es el caso de Paraguay, es el caso también de Chile en términos de adaptación, es el mismo caso también, bueno, en Argentina, algunos de estos países también tienen políticas climáticas que rigen bajo una normativa federal. Todavía falta considerar para dar el gran salto esto, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar a estos objetivos vinculándolos con nuestra economía? Todavía falta esto y también, bueno, es
imposible no mencionar el devenir de los negacionismos y cómo seguir, digamos, gestando una política de Estado más allá de los gobiernos de turno, ¿no? Porque avances hay muchos. Yo creo que eh, no solamente, digamos, el sur global, sino la región de América Latina y el Caribe, bueno, Costa Rica y otros países vienen teniendo muchos avances y están muy bien posicionados en torno a políticas climáticas, pero falta esto, la consideración del estado de situación real de cada una de las partes, ¿no? Y la cooperación, es importante destacar que la cooperación del sur global en el caso de, bueno, de bloques que están muy alineados con Argentina, como es Uruguay, como es Paraguay, se viene dando y se vienen dando diálogos muy interesantes también en torno a esto, como por ejemplo respecto al sector agro y cómo podemos seguir siendo más ambiciosos en este sentido y adaptando las prácticas a los nuevos desafíos que ofrecen las políticas climáticas, ¿no? Buenísimo, muchas gracias, Flor. Para ya ir finalizando, considerando ya el cierre de la COP, después de tantos compromisos incumplidos y muchos borradores, sin desmerecer los avances igual obviamente, que son sumamente importantes y esperemos que haya más, pero bueno, en este clima de muchas tensiones políticas y promesas que no siempre se terminan cerrando, para cerrar queríamos preguntar, ¿puede que la COP30 marque un punto de inflexión real o que esto quede más en un espacio simbólico que siga realizándose continuamente? Mira, hace poco escuchaba en un podcast a Marina Silva, que es la ministra de Ambiente de Cambio Climático de Brasil, y creo que coincido mucho con su perspectiva, en donde, bien, nosotros acá estamos planteando de que las COP han alcanzado, digamos, su parámetro de ambición. Estamos bien en términos de ambición, pero hay que pasar a la implementación. Y ahí está el desafío, ¿no? Que en las próximas COP sigamos hablando de cómo avanzamos en torno a la implementación. Yo creo que no hay que ser pesimistas, si bien estamos transitando un escenario bastante complicado a nivel internacional, el camino que se viene recorriendo está. Para mí siempre eso es una seguridad, la política de Estado, las normativas jurídicas a nivel doméstico, como los compromisos a nivel internacional, están. Yo creo que la política doméstica en este sentido también es como un poco una armadura ante los cambios que puedan venir, cualquiera sea el escenario. Y esto no tiene que ser un escenario pesimista, sino que tiene que ser un escenario que nos vuelva más resilientes. Y acá es importante, creo yo, también empezar a jugar con esto de cambiar la narrativa, ¿no? Porque también la narrativa empieza a ser un poco extremista, si bien es verdad que hay una urgencia, porque hace muy poquito salió un informe de la UNDEP en donde decía que el techo de 1,5 grados Celsius los estamos pasando, lo cual es bastante preocupante. Me parece que el llamado a la acción tiene que seguir estando, pero desde un call to action que muestre más lo que se viene haciendo que lo que falta hacer, que al fin y al cabo es lo que siempre, digamos, terminamos debatiendo, qué es lo que falta hacer y no hacemos tanto hincapié en lo que se viene haciendo. Así que yo coincido con Marina Silva, que en los próximos años deberemos seguir siendo resilientes y agrego esto de ir por un call to action positivo, seguir mostrando lo que hacemos y seguir fomentando también, digamos, la confianza, que es lo más importante para seguir atravesando este camino y llegar a objetivos que quizás no sean los que se plantearon, pero estén alineados y retomar también en algún momento este Acuerdo de París, que los tiempos vienen cambiando en este paradigma VICA y que es necesario también sentarse a repensar por dónde vamos a ir como comunidad internacional. Para cerrar, me gusta decir también que, bueno, el cambio climático no conoce de fronteras. Nos afecta a todos, de menor o mayor forma nos afecta a todos y es nuestro deber como actores de la sociedad civil, como individuos, como parte del sector privado, público, realmente comprometernos con el tema para ver qué clase de mundo queremos dejarle a las próximas generaciones. Sí, buenísimo. Muchas gracias, Florencia. Coincido plenamente y adhiero. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros.
No, a ustedes, ha sido un gusto. Muchas gracias. Bueno, esto ha sido este episodio. Un agradecimiento a Florencia por habernos acompañado en este episodio de Punto Global. Entonces, bueno, sin duda dejarles como siempre la invitación a consultar la página web de El Seri, www.seriglobal.org, donde pueden encontrar pues toda la información y todas las actividades que nosotros tenemos. Y por supuesto, vamos a tener en la parte de arriba cómo hacerse miembro, unirse a la membresía del Seri, donde pueden enterarse de muchas de las actividades que nosotros realizamos. Y también, por supuesto, si ustedes quieren estar pendientes de todas esas actividades que nosotros realizamos, unirse a la comunidad de WhatsApp del Seri, que ustedes van a encontrar el enlace en la descripción de nuestros episodios. Ahí pueden conocer todos los episodios de Punto Global, los informes, las noticias, los análisis y las actividades que también nosotros realizamos, por supuesto. Entonces, muy invitados, como siempre. Si ustedes, por supuesto, están muy interesados en hacer parte, compartir las actividades, dicen Punto Global es un proyecto al que le creemos, pues por supuesto, invitadísimos a manito arriba, colocar el like, colocar 5 estrellitas en las diferentes plataformas de podcast o por supuesto comentar nuestros episodios, que es tal vez uno de los aspectos más importantes. Entonces, bueno, dicho esto, me voy a despedir de nuestro equipo de Punto Global por esta semana. Entonces, bueno, Donatella, gracias por estar esta semana en Punto Global. Gracias a vos, Guille. Un placer que Joaco también haya venido a conocer. Gusto, nos vemos. Y bueno, Joaquín, un gusto que te hayas unido a nosotros en este episodio de Punto Global. Creo que Joaquín se nos congeló. Entonces, Joaquín, ¿me escuchas? Ustedes y acá. Listo. Sí, Listo, ahí está. ¿Ahora me escuchan? Perfecto, adelante. Entonces, bueno, Joaquín, nos vemos la próxima semana en Punto Global. Un placer, Guille, haber estado con ustedes y nos vemos las próximas semanas. Bueno, entonces esto ha sido todo por esta semana. Como ustedes saben, mi nombre es Guillermo Espina, director académico del Seri, y nos vemos en un próximo episodio en Punto Global. Recuerden que pueden encontrarnos en las distintas redes sociales. En Instagram como seri.global, en Facebook como Seri Global, en Twitter o X @seri6 y en la web en www.seriglobal.org. Recuerden que pueden encontrarnos en las distintas redes sociales. En Instagram como seri.global,